estudiar una oración de un señor que se llama Gedeón. Y Gedeón se encuentra en el libro de Jueces, el capítulo 6. Y la mayoría de los versículos o de la historia está en Jueces, el capítulo 6, empezando con el primer versículo. Um, el, el versículo que yo he escogido para hoy se encuentra en Jueces 6, 17. Jueces 6, 17. Y dice el versículo, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y voy a repetirlo, Jueces 6, 17. Y él respondió, yo te ruego, y les digo que Gedeón está hablando. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Bueno, esta oración de Gedeón es de un hombre que necesitaba la ayuda de Dios. Él necesitaba ayuda para saber lo que debe hacer. Y él pidió un señal de Dios. Y él pidió un señal muy claro y muy específico, como vamos a ver. Y yo creo que cualquier persona ha pasado por lo mismo. Llega una situación y tenemos que hacer una decisión y no sabemos qué hacer. Pedimos ayuda de los amigos, podemos pedir que la familia nos ayude con la decisión para asegurar de que decidimos, lo que decidimos es la dirección o la decisión que Dios quiere en nuestras vidas. Gedeón era un líder militar, era un juez, un profeta, un guerrero, y él era quien ganó la victoria peleando contra los madianitas, quien eran enemigos de Israel. Pero Gedeón siempre no era así siempre, líder militar, hombre fuerte, un guerrero, un juez, etcétera. Vamos a ver. Los madianitas eran personas de los tribus nómadas. Ellos eran descendientes de Abraham y de Moisés, pero a pesar de su descendencia, ellos eran enemigos de Israel y ellos no adoraron el Dios de Abraham. Ellos atacaron a la nación de Israel y como vamos a ver, ellos destruyeron las cosechas y a lo mejor llevaron los animales, todos los animales de los israelitas, cada año. Era gente cruel, gente que robaba, los otros tribus, gente mala. Bueno, Gedeón está viviendo en una época cuando los jueces todavía. Gedeón era un hombre tímido y de una familia muy pobre. Según Jueces 6:15, que más tarde vamos a leer, he aquí, él está diciendo, está hablando con Dios, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Él era un hombre muy humilde y el tribu de Manasés era el tribu más débil de los 12 tribus de Israel. Y ahora voy a tocar un poquito de la historia de los tiempos en que él estaba viviendo, porque ese nos ayuda a entender más lo que le está pasando. Voy a leer Jueces 6, los versículos 1 al 5. Jueces 6, los versículos 1 al 5. Bueno, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucede que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y almalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban.
y acampando a ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y veían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Esos versículos nos explican lo que está pasando entre los hijos de Israel. Ellos, como siempre, ellos empezaron a adorar dioses falsos. Y por eso Dios los castigó y permitió que los madianitas empezaron a atacarlos y destruir sus cosechas. Cada año por 7 años. Los madianitas eran gente mala y cruel y los israelitas tenían tanto temor que dice en la palabra de Dios que ellos vivían en cuevas, en las montañas y en cavernas y todos los lugares fortificados solo para su protección, para defenderse. Prácticamente ellos estaban escondiéndose. Los israelitas sembraron sus semillas, pero los madianitas llevaron todos los animales y destruyeron toda la cosecha, todo lo que había sido sembrado. Ellos no dejaron absolutamente nada de comida para los hijos de Israel. Y la tierra se quedó totalmente devastada. Todo eso fue un castigo de Dios por haber adorado los dioses falsos. Bueno, jueces 6:6 dice, jueces 6:6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y por fin, después de 7 años, ¿qué hicieron los israelitas? Ellos clamaron a Dios, oraron a Dios, rogando su ayuda. Y supuestamente ellos también pidieron perdón de Dios por sus pecados. Y para mí es interesante que después de 7 años, ellos no pidieron perdón, pero en el momento que ellos pidieron perdón, Dios mandó inmediatamente, llegó para ayudarlos. Bueno, vamos a leer Jueces 6:7 al 10. Jueces 6:7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios está hablando por medio del profeta a la nación de Israel. Dios mandó un profeta para hacerles recordar que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y sacó los enemigos y los dio la tierra prometida. Dios los dijo también que había mandado algo muy importante, que ellos no adoren los dioses falsos de los amonitas. Pero los israelitas, otra vez, desobedecieron. Esta fue su historia. Jueces 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí conocemos al hombre Gedeón. Él está sacudiendo el trigo en el lagar. Y dice que está trabajando escondido, porque él tenía tanto temor de los madianitas. Él estaba ocupado en sus propios asuntos, intentando mantenerse fuera de la vista de su enemigo. Generalmente se procesó el trigo encima de una montaña o encima de una colina para que el viento pudiera llevar la paja. Pero la situación era tan desesperada que Gedeón tenía que trabajar limpiando el trigo en un lugar bien, como bien cerrado, adivino yo, y bien escondido,
para no llamar la atención del enemigo, o el enemigo le iba a atacar y sacar todo de lo que él tenía. Él no pudo depender en el viento, entonces él tenía que tirar en el aire esperando que desaparezca la paja. Mucho, mucho trabajo limpiar el trigo. Entonces vemos el carácter de Gedeón, un hombre tan temeroso, escondiéndose del enemigo, sacudiendo el trigo. Y yo adivino que estaba temblando de nervios y temor. Era un hombre muy humilde. Y ahora empieza una conversación entre Gedeón, el ángel, y Gedeón con Dios. Voy a leer Jueces 6:12. 6:12 dice, y el ángel de Jehová se le aparecía y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aparece un ángel de Dios a Gedeón. ¿Qué encontró el ángel? Bueno, un hombre escondiéndose del enemigo, lleno de temor, un hombre tímido, evitando contacto con gente, en especial los madianitas. ¿Y qué le dice el ángel? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo, yo leí este versículo como 3 veces. Hombre esforzado y valiente. Prácticamente el ángel le está llamando a Gedeón un guerrero, pero él no lo era. Lo que veo yo es un hombre, tal vez que falta un poco de fe, un hombre tímido y un hombre muy temeroso. Este fue el llamado de Dios a Gedeón para salvar la nación de Israel. Interesante, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo o qué estaba pensando Gedeón cuando este ángel le llamó esforzado y valiente? Le estaba diciendo, uy, tú eres un hombre tan fuerte, tan como un guerrero. Y yo adivino que Gedeón estaba mirando con quién está hablando. Yo no soy yo, pero en esta época Israel no tenía un líder para rescatarlos. No, no había. Recuerda cuando David llegó a ser rey. Él era un guerrero. David sí era un guerrero. Él defendió la nación de Israel, pero no había rey. Esta fue la voluntad de Dios para Gedeón. Y con razón, Gedeón estaba un poco lento para aceptar la voluntad de Dios. Jueces 6:13 dice, em, Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. La respuesta de Gedeón es que si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto mal? ¿Por qué nos están atacando? ¿Por qué están destruyendo la cosecha y llevando los animales? ¿Dónde están todos estos milagros? El Señor Dios nos ha dejado y nos ha entregado a la mano de los madianitas. Y yo pregunto, me pregunto a mí misma, ¿será que Gedeón no sabía de la rebelión de su pueblo? Yo creo que sí, él sabía. Pero estaba preguntando el por qué viene, por qué está llegando todo esto a nosotros, a nuestro pueblo. Pues el 6:14 dice, y mirando Jehová, le dijo, Jehová ahora le está mirando, le está hablando, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios está hablando. Jehová mismo da una respuesta. Yo te daré la fuerza que necesitas y tú vas a salvar a Israel de los madianitas. Y también Dios dijo, Gedeón, no te olvides que soy yo Dios que está mandando. No es otra persona, soy yo Dios. Dios le está diciendo que es Él que envía y es Él que dará la fuerza y poder para hacer el trabajo. Y creo que Gedeón tenía que saber esto o hacerle recordar. Dios le hizo recordar. En Jueces 6:15 ahora responde Gedeón. Entonces le respondió, ay, Señor mío,
¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El mensaje de Dios era claro, pero Gedeón está pensando, ¿me llama a mí para salvar la nación? ¿Y quién soy yo para salvar a Israel? ¿Con qué lo voy a salvar? Somos una familia pobre. Yo no tengo nada del tribu de Manasés y yo el menor de importancia en la casa de mi padre. Yo creo que él era un hombre muy humilde. En Jueces 6:16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios repite, yo estaré contigo y yo te ayudaré a derrotar a los madianitas. Dios le estaba asegurando. Jueces 6:17 y 18. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Él está, todavía Gedeón está un poquito confundido y no siente capaz de aceptar ese trabajo de Dios. Él pide que Dios le diera un señal. Y Dios, si tú vas a ayudarme, dame una prueba, dame un señal. Si eres tú verdaderamente Dios, quédate aquí hasta que traiga yo una ofrenda para ti. Entonces Gedeón salió y preparó una ofrenda y la llevó al ángel de Jehová. El ángel tocó la ofrenda, era una ofrenda de cabrito y pan, y un fuego inmediatamente encendió todo y desapareció el ángel. Y después de quemar toda la ofrenda, Gedeón sabía que era Dios verdadero que le estaba hablando. En Jueces 6:22, él dice, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Gedeón necesitaba tener seguridad de que era Dios que le estaba hablando. Seguro que él estaba pensando, es casi imposible lo que él me está pidiendo hacer. Yo necesito que él me muestre, que me mande un señal de que es él y no es un espíritu, no es otra que me está hablando, pero es él. Y el señal le daba confianza. Sigue en Jueces 6:25, Dios le pidió derribar. O sea que después de que Dios le mandó ese señal, él, él decidió, seguro es Dios. Entonces, él cogió un poquito de confianza y sigue en los versículos que Dios le pidió derribar el altar de Baal en el lugar edificar un altar a Jehová. Entonces Gedeón sacó o se fue con 10 hombres y ellos tumbaron el altar de Baal. El primer señal le dio esta confianza para hacerlo, pero lo que resultó es que los madianitas en los versículos 29 y 30, ellos preguntaron, ¿quién hizo esto? ¿Quién derrumbó? ¿Quién quitó nuestro altar a Baal? Es este hombre Gedeón. Lo vamos a matar. Entonces, por eso yo creo que Gedeón pidió toda la confianza que él había ganado con la primera señal. Ahora, él no está seguro si debe aceptar el trabajo de Dios o no. Era peligroso. Él necesitaba la certeza que esta fue la voluntad de Dios. Era una decisión de mucha importancia. Él sabía que no pudo hacerlo solo. Él iba a necesitar la ayuda de Dios. Y él tenía que saber, él tenía que ver el poder de Dios y la protección de Dios. Entonces él decidió pedir otro señal de Dios para seguridad. Este fue un trabajo difícil y complicado que Dios le había pedido hacer.
él no quiso, y yo puedo entender que aquí hay un hombre tímido y que no tiene fuerza, está escondido y Dios le está haciendo ah, frente al ejército y que ataca a los madianitas, su enemigo. Y él no quiso equivocarse con su decisión. Y no podemos olvidar que él era un hombre humilde, sin importancia en la línea de los judíos, llena de temor, escondiéndose del enemigo, el mismo enemigo que Dios le quería conquistar. Él está diciendo, tú tienes que ir a conquistar este enemigo. Y él no quería morir. Ya los madianitas ya le habían amenazado con una vez y él quería estar seguro, seguro. Entonces, aquí vemos su oración, su segunda conversación de Dios, su oración. Para mí es muy interesante. Está en Jueces 6, empezando con el versículo 36. 36 a 38, y yo lo voy a leer. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Y ahora Gedeón está pidiendo otra señal. Es un señal para mí muy raro y muy específico. Él todavía tiene temor del enemigo. Con razón. La oración dice así: Dios, si tú vas a salvar a Israel por mi mano, por favor, yo tengo que tener otra señal. Voy a poner lana en el piso. Mañana por la mañana, si el pedazo de lana está muy mojado, pero el piso, todo en el alrededor está todo seco, voy a saber de cierto que tú me vas a ayudar a vencer el enemigo. Y la mañana siguiente, él cogió la lana y exprimió la lana y salió una taza muy grande, llena de agua. Y el piso estaba todo alrededor de la lana, totalmente seco. Eso debía haber sido suficiente prueba para Gedeón que Dios le iba a ayudar a dar la victoria. Pero no vemos su, su respuesta, bueno, vamos a leer Jueces 6, 39 a 40, porque sigue otro señor. 39 a 40. Más Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Pues ahora Gedeón está, digo yo, con una vergüenza. Ay, perdón, Dios, perdóname, pero ahora necesito otro señal. Yo digo, ahora vemos la paciencia de Dios. Yo creo que no hubo necesidad de tener otra prueba, pero a Gedeón sí, él tenía que estar seguro de la decisión que él estaba haciendo. Y él dijo, esta vez quiero encontrar la lana seca, totalmente seca, pero toda la tierra alrededor muy mojada, con rocío. Y Dios contestó su oración y le dio un tercer señal. Entonces, Gedeón había ya pedido tres señales de Dios para ver si es esto lo que Dios quiere que haga. Y sigue que por fin Gedeón sabía que esta era la voluntad de Dios para su vida y que él iba a derrotar a los madianitas con el poder de Dios. Porque estas dos pruebas
probaron el poder de Dios, que nuestro Dios es poderoso, que él iba a tener el poder de Dios, que iba a ir con él a la batalla. Él tenía que estar muy seguro de la voluntad de Dios para su vida. Este fue una misión muy, muy importante y él necesitaba tener la fuerza y apoyo de Dios y el poder de Dios. Gedeón sabía que no fue capaz en su propia fuerza para vencer al enemigo. Dios tenía que estar con él. Y Gedeón está en Hebreos 11, el capítulo de la fe. Está en Hebreos 11:32. Hebreos 11:32. Dice que el escritor dijo, ¿y qué más digo? Él estaba nombrando, había nombrado un capítulo total de héroes de la fe. Y él ya está faltando tiempo. Dijo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Él no había nombrado a ellos, pero está diciendo que estos hombres también son hombres de fe. Gedeón tenía fe en Dios y su fe había crecido con tiempo. La oración de Gedeón es rogar que Dios le mande un señal bien claro, que Dios estaba llamando, que él haga un trabajo muy difícil a guiar a Israel a una victoria en contra de su enemigo. Y este enemigo tenía mucho ejército, un ejército muy grande y mucha fuerza. Su oración es una mezcla de dudas y un deseo para confirmación. Él necesitaba un señal específico de Dios. Como leemos, todos, incluyendo Gedeón, están llenos de temor. Estaban viviendo fuera de la ciudad, en cuevas. Entonces, él pide a un Señor para verificar primeramente la presencia verdadera de Dios y lo recibió. Después, él pide que Dios le dé prueba o señal de su poder y pide 2 veces. Su oración indica sus dudas, que si él podría hacer el trabajo o no. Pidiendo señales específicos, iba a darle una calma y le iba a dar la seguridad y la confianza en que Dios le pidió hacer y que él lo iba a hacer. Eso siempre es difícil y para él fue difícil creer en algo sin verlo, sin entenderlo. Solo él podría ver este ejército de los madianitas grande, poderoso, con miles y miles de hombres. Dios le dio 3 milagros para probar su poder y para asegurar a Gedeón que iba a poder ser el líder para salvar a Israel. ¿Y cómo podemos mirar a la oración? Está en 2 partes, como analizándolo y para ver también cómo puede ser mi oración cuando yo estoy orando. Porque cada oración que vemos de la palabra de Dios es un ejemplo de cómo debemos orar nosotros. En Jueces 6:13, la primera vez que Gedeón habla con un ángel de Dios, él pregunta, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros padres? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado al enemigo. Él está preguntando el porqué de todo. No hay nada malo en esto. Nosotros podemos empezar nuestra oración con Dios, ¿por qué me está pasando esta prueba? ¿Por qué me está ocurriendo tantas cosas malas en esos días? Pero no debemos quedarnos con esta pregunta. Debemos seguir y preguntando, Señor, ¿qué lección tienes para mí a pesar de que esté pasando por esta prueba? Gedeón estaba expresando su confusión. Él quería entender todo. Él quería entender, Señor, si Dios es tan maravilloso, ¿por qué nos está haciendo? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo les digo, no es necesario que entendamos todo. No es necesario. Lo necesario es la obediencia. Esta es fe ciega. Cuando Dios
nos lleva por una prueba, un problema, sí podemos pedir el porqué, pero debemos dejar el porqué y aprender la lección. Y no podemos. Y como mujeres, siempre nos gusta aprender, entender y entender todo, el porqué de todo, pero no es necesario. Después él dice a Dios, yo no soy capaz, mi familia es pobre, yo soy inútil, sin poder. ¿Cómo voy a hacer esto? Es bueno presentarnos frente a Dios sin orgullo, porque él estaba presentándole frente a Dios, diciendo, Dios, yo no soy capaz de hacer esto. Y él sabía muy bien que no pudo hacer nada sin Dios. Y debemos orar con esta actitud, Señor, yo no puedo hacer nada sin tu poder, porque eso es lo que estaba diciendo Gedeón. Él sigue pidiendo un señal para saber quién le está hablando. Hay que recordar, ellos no tenían la Biblia. Ellos tenían la ley, tenían algunas cosas escritas, tenían algunas de las profecías y lo que estaba escrito, pero no tenían la Biblia. La respuesta para nosotros está en la Biblia. Y si estamos estudiando la Biblia, nunca debemos dudar quién está hablando con nosotros, porque Dios nos habla. Yo no sé por qué Gedeón necesitaba saber quién le estaba hablando. Puede ser porque había mucho hechiceros, mucho de esto durante esta época. Y puede ser que él pensaba, uff, ese es un demonio, algo malo que me está diciendo esto para matarme. Pero no, él necesitaba un señal para saber que sí, verdaderamente es Dios que me está hablando. Pero Dios nos habla a nosotros por medio de la Biblia. Por eso es importante leerlo cada día. Eso es repetición. No necesitamos un ángel para decirnos. No necesitamos un mensaje en la pared, porque tenemos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios completa, terminada. Y Dios le dio ese señal de quemar la ofrenda. Gedeón estaba seguro que fue Dios que le hablaba. No se olvide que él estaba escondiéndose con tanto temor de las madianitas. Y yo estoy segura también que él expresó el temor a Dios. Y él dijo a Dios, tengo temor. Nosotros en oración debemos expresar los temores y nuestros pensamientos e inquietudes a Dios. Y en Jueces 6:23, Dios dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dios estaba diciendo, cálmate, Gedeón, no tengas temor, tú no vas a morir, yo te voy a proteger. Y Jehová le dejó que no tenga temor, porque él iba con Gedeón. Él siempre va con nosotros. Después de la primera oración, Gedeón con valor salió con los 10 hombres, tumbaron esa estatua grande de Baal y a base de esto los madianitas quiso matarlo. Otra vez, Gedeón oró a Dios, necesito tu afirmación otra vez. Y él pidió 2 señales más y Dios contestó. Esas señales eran específicos. Podemos, y con mucho detalle, si tú se ponen a leer lo que él quiso que Dios hiciera, era muy detalladamente la petición, las palabras. Podemos presentar oraciones a Dios con detalles, peticiones específicas. Así quiere Dios. Hay algunas cosas de que esta oración es un buen modelo para nosotros, porque podemos aplicarlo a Gedeón y a nosotros también. Primeramente, Gedeón sabía que Dios estaba presente con él. Gedeón sabía que Dios estaba presente con él. Y nosotros podemos saber que Dios siempre está presente con nosotros. Él anda con nosotros, Él está frente, al lado de nosotros, atrás de nosotros,
Él está presente. Estaba presente con Gedeón, está presente con nosotros. Otra cosa, Gedeón llevó todos sus problemas y dudas y temores a Dios. Gedeón llevó todos sus problemas, todas sus dudas y todos sus temores a Dios. Y es algo que debemos hacer nosotros. Llevar todos nuestros problemas, todas nuestras dudas, todos nuestros temores a Dios. Es lo que debemos hacer. También Gedeón sabía que Dios estaba con él y que Dios es todopoderoso. Era las segundas pruebas, las segundas dos o los dos señales que él pidió. Después de esto, él sabía que Dios no solamente estaba con él, pero que Dios estaba todopoderoso. Y es una cosa que debemos saber, tenemos que saber. Dios no solamente está con nosotros, pero Él es todopoderoso y Él puede hacer todo. No hay nada que Él no puede hacer. También Gedeón admitió su debilidad para hacer lo que Dios quiso. Gedeón admitió su debilidad. Él dijo que yo no puedo hacer esto. Yo soy débil. Yo tengo temor. Soy el menor de la casa de mi padre. Yo no soy nadie. Esta es la humildad. Y él admitió, y debemos admitir nuestra debilidad ante Dios. Bueno, el último es que Gedeón no tenía fuerza ni poder sin Dios. Gedeón no tenía ni fuerza ni poder sin Dios. Y tenemos que reconocer o saber nosotros que nosotros no tenemos ni fuerza ni poder sin la ayuda de Dios. Y es una buena lección. Bueno, hay lecciones que tenemos. Voy a pasarlo rápido, pero primeramente una lección que yo veo es que podemos pedir un señal de Dios. Está bien pedir un señal de Dios. Y ese es nuestro versículo de memoria. Y yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón pidió un señal de Dios y Dios le dio varios señales. Ya vemos, cada uno de nosotros, por lo menos, vamos a querer la afirmación, afirmación de Dios para decisiones que nos toca hacer. Esta clase de señal era durante tiempos desastrosos, muy difíciles para él. Pero nosotros podemos pedir señales de Dios en todo. Pedir un señal de Dios o una prueba de Dios es depender de Él, es pedir su ayuda. Por ejemplo, Dios mío, muéstrame si debemos ir a este lugar o no. Señor, muéstrame cada vez que salgo a comprar algo, que muéstrame qué debo y qué no debo comprar. Señor, guíame hoy, que puedo gastar con sabiduría el dinero que tú me has dado, el dinero para el mercado, el dinero para ropa, para los hijos. Es pedirle a Dios que tome control de mi vida. Una señorita antes de casarse. Eso es una decisión bien grande. Señor, muéstrame un señal, muéstrame. Que no sea tímido en pedir de Dios un señal y una confirmación de lo que Él quiere que haga. Es con fe. Yo personalmente cada día pido que Dios me muestre hoy qué debo hacer. Y si voy a hacer compras, Señor, que ayúdame a gastar el dinero como tú quieres, no como yo quiero. Y que me muestre la dirección en forma de un señal. No importa si es un señal de algo grande o algo pequeño. Dios está listo para afirmar su voluntad para nosotros, para cualquier aspecto de la vida. Él está listo a darnos un señal. La segunda lección, y hemos visto esto antes, Dios pide oraciones específicas. Dios pide oraciones específicas. Las oraciones de Gedeón eran específicas, muy específicas. Primero de Juan 5:15.
1 de Juan 5:15. Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ese es en 1 de Juan 5:15. La Biblia dice que debemos pedir de Dios. No hay nada malo en pedir. Gedeón sabía lo que quería y no tenía temor en pedir la afirmación de Dios. Él quiso saber 100% cuál fue la voluntad de Dios, porque él no quiso equivocarse. Debemos siempre pedir con aceptar la voluntad de Dios también. O sea que oramos y pedimos la voluntad de Dios. Y debemos ser oraciones específicas. Podemos orar algo como, ay Dios, hoy necesito tu ayuda. Pero mejor orar. Dios, dame las palabras apropiadas cuando hablo con fulana de tal. Podemos orar, Dios provee nuestras necesidades o podemos orar más específicamente, Dios, necesitamos que provees tal cantidad de dinero para cancelar la factura de la luz. Podemos orar, hoy Señor, ayúdame hoy. O como oro cada mañana yo, Señor, dame fuerza para limpiar la casa, para lavar la ropa y para preparar la comida. La oración de Gedeón era tan específica. Bueno, sabemos que era. Nuestras oraciones deben ser específicas. Y cuando necesitamos un señal, pedimos, Señor, dame un señal, dame un algo para que yo sepa exactamente lo que tú quieres de mí. Tercera lección es Dios, nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios es paciente. Salmo 103:8. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y la misericordia es paciencia también. Dios era tan paciente para con Gedeón. Él pide 3 veces un señal del Señor y Dios pacientemente le dio 3 respuestas, 3 señales. Y aun Gedeón dijo, en Jueces 6:39 le dio pesar decir, "Ay, no encienda tu ira contra mí, pero otra vez necesito otro señal." Él tenía vergüenza de pedir, pero pidió. Y Dios mostró tanta paciencia y misericordia hacia él. Y Dios tiene esta misma paciencia para con nosotros, para cada uno de nosotros. Podemos pedir vez tras vez y Dios con su infinito amor nos responde. Él nos escucha y contesta bajo su voluntad en su tiempo. Otra lección, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. En Jueces 6:12, primeramente, el ángel de Jehová le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:16, Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo. Estos versículos, Jueces 6:12 y 6:16. 2 veces Dios prometió estar con Gedeón. Y parece ser que él tenía dificultad en creerlo. Él necesitaba prueba tras prueba de Dios para saber. Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8 dice, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Intimides. Mateo 28:20. Aún dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Y yo he aquí, yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa a donde andamos. Si está a otro país, a otra ciudad, Dios está con nosotros. Y esas promesas son para cada uno de nosotros. Nunca debemos dudar que Dios va con nosotros. Él estará con nosotros siempre. Y yo creo que por fin Gedeón cogió y recibió la idea y sabía que sí, Dios iba con él. Ojalá que sepa cada uno de nosotros que Dios está con nosotros siempre y nunca, nunca nos dejará.
Otra lección, que nunca espere pedir la ayuda de Dios, que nunca espere pedir la ayuda de Dios, que nunca espere pedir la ayuda de Dios. Salmo 46:1. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada año, por 7 años en seguidos, la época de la cosecha, los madianitas llegaron para destruir y quemar todo y llevar o matar los animales. Y siguieron este acto por 7 años. Dejaron la tierra devastada. Sacaron toda la comida para los israelitas. Y por fin, después de 7 años, en Jueces 6:6, dice que ellos clamaron a Dios. Y en los siguientes versículos, inmediatamente Dios mandó un profeta para hablar con Israel y decirles que ustedes han desobedecido. Por eso, pero voy a mandar un hombre para ayudar. Ellos solo tenían que orar y pedir la ayuda de Dios. Y Él llegó a ayudar. Claro que ellos tenían que pedir perdón de Dios, pero Él estaba esperando su petición. Ellos duraron 7 años de ese tratamiento brusco, y por fin, la lección para nosotros es que no espere hasta llegar a la desesperación para buscar a Dios. Él está listo a ayudarnos, pero nos toca nuestra parte de pedir y confiar en Él, que busquemos a Dios. Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Y si no conoce a Dios como tu Salvador personal, confiese tus pecados y recibe a Él en su vida, que Él tome control de su vida y Él nos perdona. Otra lección, nuestra fuerza viene de Dios. Nuestra fuerza viene de Dios. Ese fue algo para que yo creo que Gedeón tenía problema en comprender. Salmo 28:7. Nuestra fuerza viene de Dios. Está en Salmo 28:7. Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. El problema con Gedeón es que él no sabía de dónde vendría la fuerza suya para ganar la victoria contra los madianitas. Faltó fe de creer que toda la fuerza que él necesitaría no vendría de él, pero vendría de Dios. Nosotros también tenemos que tener fe en creer que nuestra fuerza para cualquier problema, cualquier situación, cualquier prueba, vendrá de Dios. Porque sin la fuerza y la ayuda de Dios no podemos hacer nada para pelear contra el enemigo. Y yo les he dicho muchas veces, tenemos un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar. Nunca debemos dudar del poder de Dios. Y si Él nos puede, y Él nos pide hacer algo, Él nos va a dar suficiente fuerza y poder para hacerlo, como Gedeón. Él quiso que Gedeón sea un guerrero, líder del ejército, pero Él dijo que yo te doy la fuerza, yo iré contigo. Y por fin Gedeón comprendió. Bueno, otra lección, ya creo que muchos de esos son repeticiones. Dios utiliza tiempos difíciles para llamarnos la atención. Dios utiliza tiempos difíciles para llamarnos la atención. Lo voy a repetir otra vez porque es largo. Dios utiliza tiempos difíciles para llamarnos la atención. Santiago 1, 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y también que crezca la fe. Nuestra fe crece. Gedeón estaba con un gran problema y llevó ese problema a Dios. Tras su oración y tras su decisión para obedecerle a Dios, Dios permitió todo para crecer y madurar su fe, para dar fuerza para tener una gran victoria en la guerra. Dios nos permite tiempos de dificultades y pruebas para que crezca nuestra fe.
y para que pongamos nuestra vida en las manos de Él. Tenemos la tendencia de querer manejar nuestras vidas, pero Dios tiene que mandarnos pruebas y problemas para que confiemos en Él. Su deseo es que nosotros pongamos la fe en Él y que busquemos su ayuda en tiempos difíciles. Si no buscamos a Dios, vamos a vivir con temor, afligidos, turbados y angustiados, y vamos a resultar gente amarga y resentida. No importa tan difícil es el problema, es perfecto es perfecto para nosotros. Lo que entendemos o no entendemos, Dios nos permite pasar por pruebas y son perfectas. Es para nuestro bien y para que busquemos a Dios. Y la última lección que hemos tenido, no, es la penúltima. Dios quiere utilizarnos en la obra. Dios quiere utilizarnos en la obra. Dios quiere utilizarnos en la obra. Eso está en 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, limpia de los pecados, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiso utilizar a Gedeón para la obra. Él era un hombre tímido, lleno de temor, hasta que empezara a hablar con Dios, orando con Dios, conversando y confesando su temor. Él llegó a ser un hombre listo a trabajar con Dios. Orando con Dios nos va a ayudar a crecer la fe y nos quita los temores que tenemos. Y cuando Dios nos pide hacer algo, vamos a decir, aquí estoy Dios, lo voy a hacer. Gedeón pensaba que no pudo hacer nada para Dios, pero Dios miró a él y sabía que Gedeón sí podría hacer cosas grandes. Puede ser que cada uno de nosotros o cada uno de ellos todos piensa que yo no soy capaz de hacer nada, pero Dios ve lo que puede hacer. No importa lo débil que somos, Dios nos puede utilizar en su obra siempre. Y la última repetición, Dios odia que adoremos a los dioses falsos. Dios odia que adoremos a los dioses falsos. Y eso yo sé que es repetición. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23 es el primer mandamiento que Dios dio a Israel y es para nosotros hoy. ¿Cuáles son nuestros dioses falsos? Puede ser el trabajo, puede ser la casa, posesiones, familia, etc. Si hay algo en mi vida que es más importante que Dios y que ocupa más pensamientos y más tiempo, más que doy a Dios, ha llegado a ser un Dios o un ídolo falso. Cuidado. Ya es tiempo de hacer la pregunta, ¿qué es la cosa o la persona más importante en mi vida? ¿Tengo yo ídolos en mi vida? Y si los tengo, ¿cuáles son? Confesarlo a Dios y pedir que le ayude a no tener dioses adelante de él. Bueno, sigue la historia. Gedeón oró y Dios contestó su oración. Él empezó un hombre lleno de temor y él terminó un guerrero famoso que derrotó y conquistó los enemigos de Israel. Y a pesar de su temor y sus inquietudes, él siguió y obedeció a Dios. Y Dios le dio la victoria. Y resultó, es muy interesante, cuando empezó Gedeón a trabajar o a ser líder del ejército, había 22,000 israelitas que iban a pelear. Pero poco a poco, contando los que no querían pelear, contando los que estaban enfermos, contando los que murieron, Gedeón resultó con un ejército de 300 hombres, de 22,000 a 300 hombres, con pocos hombres y con el poder de Dios. Gedeón guió a su ejército a una victoria. Y después de esta victoria había 40 años de paz en la tierra de Israel.
Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros, dar victoria con su poder, pero que no sabemos, tenemos que saber que Dios nos da la victoria. Bueno, la tarea. Ojalá que estén cumpliendo con la tarea. No son difíciles. Yo repito que son para durante la semana para que estemos pensando en la historia y repasando. Es un en parte un repaso también. La tarea número 1. Lea Salmo 87, versículo 17, la primera parte. Salmo 87, 17. El salmista, ¿qué pide el salmista? El salmista pidió algo de Dios. ¿Qué fue? ¿Qué pide el salmista? Lea Salmo 87, 17. ¿Qué pide el salmista? Y si no pueden escribirlos, Estelita tiene esta tarea. Número 2, ¿por qué estaba escondiéndose Gedeón? ¿Por qué estaba escondiéndose Gedeón? Él estaba escondiéndose. ¿Por qué? El número 3, ¿qué le pidió el ángel? En el capítulo 6, el versículo 14. ¿Qué le pidió el ángel? En 6:14. Y el número 4, ¿qué fue la primera respuesta de Gedeón? En capítulo 6, el versículo 15. ¿Qué fue la primera respuesta? Cuando el ángel le dijo, hay que hacer esto, ¿qué fue su primera respuesta? El 5, que nombre los 3 señales que Gedeón pidió. Los 3 señales. A lo mejor tendrá que revisar el capítulo 6 de Jueces. Que nombre los 3 señales que Gedeón pidió. Y ese es algo para pensar. ¿Por qué siguió pensando señales, Gedeón? O sea que él pidió un señal y no se quedó contento. Pidió segundo y no se quedó contento. Pidió tercer señal. ¿Por qué? ¿Por qué siguió pidiendo señales de Dios? Una pregunta para pensar. Bueno, y sí, otra vez repito de que si no pudo escribir la tarea, Estelita lo tiene y a lo mejor lo va a mandar a todos. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra que nos habla. Otra vez, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias por presentarnos esos personajes de la Biblia que nos hablan, estas oraciones, para enseñarnos, Señor, cómo orar. Señor, yo te pido que cada dama que está escuchando, que, que sea fiel en orar, en conversar contigo, en leer la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a pedir tu ayuda, pedir señales, pedir que tú nos muestres lo que quieres que hagamos y que sean específicas nuestras oraciones para que podamos saber cuál es la voluntad tuya para nuestras vidas. Señor, gracias que tú siempre estás con nosotros, que nunca, nunca nos va a dejar, nunca, que siempre estás con nosotros. Y damos tantas gracias, Señor, por este poder que tú nos das para hacer tu voluntad y que tú siempre estás con nosotros, siempre está para ayudarnos, siempre estás con paciencia esperando. Señor, que te acerquemos cada día hablando y estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por ser nuestra fuerza. Gracias por el poder que tú muestras. Gracias por la creación, el poder de tu creación, que tú puedes hacer todo. No hay nada que tú no puedes hacer.
Señor, utilice a cada uno de nosotros. Señor, que nos reunimos todos los días contigo para pedir perdón por los pecados, para charlar, para escuchar tu palabra. Y Señor, que utilice a cada una, cada mujer, cada dama aquí, aunque sea para estar en la casa, que la use en la casa, que la use en la calle, en la iglesia, con amigos, en su trabajo. Señor, que sigamos viviendo vidas agradables en tus ojos. Tanta gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu benignidad, por tu bondad, por tu paciencia, por tu perdón, Señor. Perdónanos los pecados, porque cada día pecamos contra ti. Y te damos tantas gracias por este ejemplo de Gedeón y como él no hizo ese trabajo sin estar totalmente seguro de lo que era la voluntad tuya. Ayúdanos, Señor, a andar según tu voluntad. Y te damos tantas gracias por esas damas, por la salvación que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Y Señor, te damos tantas gracias por contestar nuestras oraciones y por tu amor y por tu Hijo Jesucristo. Y pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.